En el camino encontré muchas cosas que me asombraron. Ya conocía a Tom Bombadil, pero nunca había estado en Bree. Me impresionó ver a Tranco sentado en un rincón de la posada, y no sabía más que Frodo acerca de él. Las minas de Moria habían sido nada más que un nombre, y mis oídos mortales jamás habían escuchado hablar de Lothlórien antes de llegar allí. Sabía que los señores de los caballos vivían muy lejos, pero el bosque de Fangorn fue una aventura imprevista. Nunca había oído hablar de la casa de Eorl, ni de los senescales de Gondor. Lo más inquietante de todo fue que nunca se me había revelado la existencia de Saruman, y me sentí tan desconcertado como Frodo cuando Gandalf no apareció el 22 de septiembre. Bienvenidos a la estantería de Barek, yo soy Barek otra vez. Tenemos aquí a mi compañero de universidad que me ha estado dando la lata durante 4 años. El quinto va, ¿no? Sí. Joder, qué pesado. Y nada, hoy queríamos hablar de la obra de Tolkien, del Señor de los Anillos, y nadie mejor que él, que después de tantos años nos ha estado comentando todos los diálogos de memoria, las películas también se las sabe de memoria, y hasta ha hecho un trabajo para la universidad sobre Tolkien. Entonces, os presento a Marcos, di hola a los espectadores. Buenos días. Muchas gracias por invitarme aquí A a participar en este simposio. Bueno, pues yo quería preguntarte algunas cosas sobre Tolkien para no caer mucho en que esto sea una simple reseña del Señor de los Anillos. Que no sería poco. Que no sería poco. Él quería hacer un vídeo de unos... ¿Cuántos minutos me habías pedido? No sé, 40-45 es que para hablar de Tolkien. Pero bueno, me ha dejado 5 solo, pues sabe lo que se puede. Vamos, que no se lo iba a mirar nadie. Y nada, pues quería preguntarte que... hemos visto que la fantasía en sí siempre ha ayudado a los niños, adolescentes y a los adultos hoy en día para entenderse, para afrontar la realidad que hay en su vida, y quería preguntarte cómo te ha ayudado, cómo has crecido con la obra de Tolkien. Bueno, crecer no mucho, yo me he quedado más bien en un hobby, pero hablando de lo que me ha ayudado, a mí El Señor de los Anillos me dio unas pautas de amigos a desear, para empezar. Es decir, en El Señor de los Anillos está el amigo leal, bueno, si no hay lealtad no puede ser amigo, que es Sam, el amigo que te da consejos, que sería Gandalf, aunque luego se borra, te da los consejos. Y también me ayudó a tener reglas propias. Yo creo que a medida que vas creciendo, sin reglas, estás indefenso ante el mundo, sin reglas y sin libros, digo siempre. Entonces, las reglas propias, las cosas a las que ser leal, te ayudan a mantener la dignidad cuando los demás se van al garete. Entonces, el Señor de los Anillos me dio ciertas reglas, pues la lealtad, mantener un... La palabra honor no me gusta, porque ahora, bueno, cuando ves que los políticos juran por su honor, ves que está degradada la palabra, pero bueno, el honor, la lealtad, el compañerismo y, bueno, otras características y valores que, si bien en la sociedad actual se han ido perdiendo, en la obra de Tolkien se siguen manteniendo, y es algo a lo que me seguía aferrando. Además estaba hablando un poco de eso, ¿no? De la conexión con la realidad, y has hablado un poco de los políticos, no nos queremos meter mucho en ese tema, pero sí que quería preguntarte cómo crees que Tolkien podría explicar el mundo actual, ¿no? La situación que vivimos hoy en día, ya sea a nivel internacional o a nivel nacional. Bueno, a Tolkien yo creo que el mundo en el que vivía le daba bastante igual. Se la fufa. Sí, iba a decir, pero bueno, no sé hasta qué edad se puede ver esto, así que... Entonces, él vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y él dijo siempre que a pesar de que sus críticos decían que El Señor de los Anillos era una alegoría de la Segunda Guerra Mundial, con Sauron siendo Hitler, bueno, otros decían que era Stalin, y la comarca era Inglaterra indefensa y que luego se tiene que sanear. Bueno, él dijo que no tenía nada que ver con eso, que él no pretendía explicar el mundo real a través de su mundo ficticio, sino que para él su mundo ficticio era un mundo real en sí mismo y no tenía por qué explicar nada. Entonces yo creo que a él le daría un poco igual. Él le consideraba nostálgico, que creía que este mundo actual no podía mejorarse si no era volviendo a cosas del pasado. Respecto a lo que era, diría, de nuestros días, yo creo que se centraría mucho en algo que a él le preocupaba bastante, que era
el medio ambiente, el tema de los árboles y sobre todo los árboles, pero el medio ambiente en general, de cómo los bosques están cediendo ante la industria, y eso se puede ampliar mucho a la situación actual más allá del medio ambiente. Hay una frase que dice respecto a Saruman, Barbor, que dice hubo un tiempo en que Saruman paseaba por mis bosques, pero ahora tiene mente de metal y ruedas, y ya no cuida las cosas que crecen. Nos estamos convirtiendo un poco en Saruman, y ya no cuidamos nada que crece y nos hemos convertido en máquinas con ruedas y mentes. De hecho, es un problema que ya bebe desde la antigüedad con el Imperio Romano a la hora de mantener las termas. Sí, no, bebe, nunca mejor dicho. Bueno, los chistes malos aquí, no. es que las termas hay agua, entonces, bueno, sí. El caso es que el tema de la deforestación ya es algo que bebe desde el Imperio Romano, cuando son los primeros que para mantener las termas tienen que gastar toneladas diarias de madera, ¿no? Y es algo que con lo que vivimos siempre, ¿no? Yo creo que a él también le preocupaba, perdón, yo creo que a él también le preocupaba el tema de lo que eso acarrea, no ya solo de la deforestación, porque se pierden bosques, sino de lo que eso conlleva para el ser humano, en lo que te conviertes cuando dejas de vivir en contacto con la naturaleza y te pasas a una ciudad, te deshumanizas a ti mismo. Entonces, eso también es lo que acarrea pasar de ser un hobbit a ser Saruman en este caso, o un orco. Luego también otra cosa que he pensado, ahora que estás hablando de las cosas urbanas y la vida en el pueblo, es un chico muy rural, por lo que siempre... Joder, te invitan y te sueltan. Ah, pero lo estás tomando como algo malo, yo... No. Es que Talavera no es un pueblo, pero bueno, sí. Bueno, eso no lo cortes. Quería preguntarte, tú que te sientes unido, ¿no?, a ese ambiente de la naturaleza, quería preguntarte si alguno de los personajes de la obra o algunos de los que has ido conociendo dentro del mundo de Tolkien ¿con cuál te identificarías, ¿no? ¿Cuál es el que se asemeja más a tus características como persona? Bueno, yo tengo dos personajes tipo, por decirlo de alguna manera, que son con los que me identifico. Bueno, uno es con el que me identifico y otro es con el que me gustaría identificarme en un futuro. Con el que me identifico es con Sam, por la amistad, la constancia y el estar siempre ahí. No sé por qué sabía que ibas a contestar eso. Bueno, que aún queda. Por la sencillez, que yo no digo que sea sencillo, pero que me gustaría alcanzar esa sencillez. Y sobre todo por eso, por la lealtad llevada al extremo. Y el personaje con el que me gustaría sentirme identificado algún día es Faramir, por esa serenidad, esa capacidad de hacer lo que cree, aunque todo su entorno le diga aunque la mayoría crea que no es lo que hay que hacer en ese momento, si él cree que es correcto lo hace. Y eso, y la dignidad también. La dignidad no me refiero a la dignidad como algo rimbombante, sino a la dignidad con uno mismo, el mirarte al espejo cada día y decir, bueno, no lo habré hecho tanto. Eso algún día puede parecerme a Faramir. No, la verdad es que es una persona bastante moral. No empieces con eso. Y nada, también quería hacer la típica pregunta que se hace siempre a los lectores de sagas, que es cuando lo llevan a la gran pantalla, ¿no? Y vemos que El Señor de los Anillos ha dejado marca como sagas a cada gran pantalla. Además son películas que no siguen vamos a cortar aquí, aquí y aquí, ¿no? Son obras que les ha dado igual que duren 2 horas, 3 horas. Y bueno, pues tú que eres el que sabe a fondo de esto, quería que nos dijeras si estás conforme con las adaptaciones, los personajes, y al final ha reflejado lo que tú has visto en la obra. Bueno, sobre eso, a ver, hay que entender que la literatura y el cine son lenguajes diferentes y no se puede tratar igual una cosa en un libro que en una película. A mí las películas de Señor de los Anillos me gustan. Las del Hobbit es otro tema, pero bueno, eso ya hablaremos otro día. Pero El Señor de los Anillos me gusta. Otra cosa es si a Tolkien le gustaría. Bueno, yo personalmente no, creo que no. Porque El Señor de los Anillos es una novela que es muy profunda, y no lo digo en un sentido snob, es que es muy profunda. Entonces, no, que es profunda en el sentido de que hace se basa mucho en las reflexiones.
y las escenas de acción, por así decirlo, duran 3 páginas. Entonces, eso para llevarlo a una película, si quieres que tenga éxito, no lo puedes hacer así. Entonces, lo que hizo Peter Jackson fue, vale, mantuvo el espíritu de Tolkien, que yo creo que está presente en las películas, y amplió más bien las escenas de acción. Por ejemplo, en la batalla del abismo de Helm y las dos torres, en el libro son 2 páginas y en la película son media hora de película. Entonces, pero eso claro, hay que entender también que el lenguaje del cine es diferente y que tampoco se le puede exigir que sea como el libro porque tampoco se puede trasladar íntegro. Pero bueno, basándonos en eso, yo creo que están bastante bien. Pues nada, quería darte las gracias por participar hoy. Muchas Y gracias. nada, si os ha gustado, le dais a like. Si no os ha gustado, os van. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Y espero que os haya gustado. Dejar en los comentarios algún tipo de reflexión sobre lo que os ha traído este debate que hemos tenido. Y bueno, ya os dejaré alguna pregunta sobre el tema para que podáis compartirlo y podamos sacarlo a la luz en la página web. Así que nada, hasta luego. Hasta luego.